¿Alguna vez has sentido tu corazón romperse tan completamente que podrías escucharlo fragmentarse, pieza por pieza, como cristal quebrándose en tu pecho? Suscríbete. Ahora, porque esta historia te cambiará para siempre. Después de 45 años de matrimonio, no solo vi a mi esposo casarse con otra mujer el mismo día que se finalizó nuestro divorcio. La pesadilla fue mucho peor de lo que jamás imaginé. Dale like. Ahora si piensas que lo que descubrí sobre su nueva esposa te dejará completamente sin palabras. Y no olvides activar la campanita porque esta historia tiene giros que nadie preveía. Era 15 de noviembre, un día que permanecerá grabado en mi memoria como una marca al rojo vivo. El aire gélido del otoño se colaba hasta mis huesos mientras me encontraba parada al otro lado de la calle del lujoso Grand Plaza Hotel. Ese majestuoso edificio de mármol blanco donde una vez soñé celebrar nuestro 50º aniversario. Allí estaba yo, Elizabeth Morgan. Había vuelto a usar mi apellido de soltera, porque ya no quería cargar con el nombre de un hombre que me había traicionado durante años, observando cómo los invitados llegaban en coches elegantes, Mercedes, BMW, incluso un Bentley blanco decorado con rosas. Mujeres en vestidos de diseñador que costaban más que mi presupuesto mensual. Hombres en smokings perfectos, todos sonriendo mientras entraban por esas puertas doradas que ahora se burlaban de mi dolor. Comenta traición. Si alguna vez has descubierto que toda tu vida era una mentira. Mi esposo Thomas estaba adentro, preparándose para casarse. Podía imaginarlo perfectamente después de 45 años. Alisándose ese cabello plateado que yo solía acariciar cada noche, ajustándose una corbata de seda que nunca había visto, practicando sonrisas que antes eran solo para mí. Vanessa, su nueva esposa, había llegado en una limusina blanca. Incluso desde la distancia pude ver por qué Thomas había arriesgado todo por ella. Era impresionante, no hermosa de manera convencional, sino hipnótica. 65 años que aparentaban 50. Su cabello castaño con mechas plateadas peinado en un elegante moño francés, vestido color champán que parecía derramarse sobre su figura como seda líquida. Los diamantes que brillaban en sus orejas, cuello y muñecas me resultaron familiares. Con horror, recordé haber visto las facturas de esas joyas meses atrás en el escritorio de Thomas. Pensé que eran regalos sorpresa para nuestro aniversario. Qué ingenua había sido. Dale Likesy. ¿Crees que a veces el amor nos ciega completamente? Pero lo que más me destrozó fue ver llegar a mi hijo Michael, mi propio hijo, llegando en un Porsche negro que no sabía que podía permitirse, vestido con un smoking que nunca se molestó en usar para ninguna de mis celebraciones. Venía con su esposa Karen y mi nieta Emma de 10 años, que llevaba un vestido rosa perfecto, como una pequeña princesa emocionada por la celebración. Mi propia nieta, celebrando el matrimonio del hombre que había destruido nuestra familia mientras su abuela estaba parada sola al otro lado de la calle, invisible e irrelevante. Comenta dolor si entiendes lo que se siente cuando tu propia familia te traiciona. Michael se veía incómodo, tirando de su corbata como cuando era niño y estaba nervioso. Pero había venido. Había elegido estar ahí, del lado de su padre, celebrando la unión que había destruido todo lo que conocía. Comparte esta historia si alguna vez has sentido que tu familia te considera desechable. No pude soportar más. Me alejé del hotel y caminé hacia el parque cercano. El sol de la tarde calentaba mi rostro mientras me sentaba en un banco, viendo a los niños jugar. Pensé en Emma, que ahora llamaría abuela también a Vanessa. Con qué rapidez me había vuelto irrelevante. Un anciano con bastón se sentó en el otro extremo del banco. Asintió educadamente y comenzó a dar migas de pan a las palomas. ¿Mal día?, preguntó después de unos minutos de silencio. Reí suavemente. Se podría decir así. ¿Quieres hablar de ello? A veces ayuda a contárselo a un extraño. Sin juicios, sin consejos, solo escuchar. Suscríbete. Si crees que los extraños a veces entienden mejor que la familia, tal vez fueron sus ojos amables o simplemente la necesidad de hablar mi verdad con alguien que realmente me escuchara, pero me encontré contándole todo.
El divorcio, la boda que estaba sucediendo al otro lado de la calle, la traición de mi hijo. 45 años, terminé, secándome lágrimas que no sabía que estaba derramando. 45 años, y no pudo esperar ni un día entre firmar nuestros papeles de divorcio y casarse con ella. El hombre asintió lentamente. Mi esposa me dejó después de 30 años. Se fue con nuestro asesor financiero. Se llevó la mitad de mi jubilación y la casa de playa para la que habíamos ahorrado toda nuestra vida. Lo siento, dije sinceramente. No lo sientas. Fue lo mejor que me pasó. Sonrió ante mi expresión sorprendida. Me obligó a descubrir quién era sin ella. Resulta que me gusta mucho más esa persona que la que trataba de complacerla todo el tiempo. Dale like. Si entiendes que a veces las traiciones nos liberan. Esa noche, inquieta en mi pequeño apartamento, el único lugar que podía permitirme después del divorcio, saqué una caja de registros financieros viejos. Thomas siempre había manejado nuestras finanzas, diciendo que tenía mejor cabeza para los negocios. Yo había confiado en él completamente. Ahora, con solo tiempo y dolor como compañía, comencé a clasificar años de estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos y documentos de inversión. Lo que empezó como una distracción pronto se convirtió en una revelación perturbadora. Había retiros que no podía explicar, grandes sumas transferidas a cuentas que no reconocía, viajes de negocios a ciudades donde Thomas no tenía contactos comerciales conocidos. Comenta sospechoso si piensas que algo no cuadraba. A las 3:00 am descubrí algo que me heló la sangre. Thomas había estado transfiriendo activos gradualmente, moviéndolos a cuentas e inversiones que no formaban parte de nuestra propiedad matrimonial. No suficiente para levantar sospechas inmediatas, pero con el tiempo las cantidades sumaban sumas significativas. ¿Había estado planeando este divorcio durante años? ¿Organizando cuidadosamente nuestras finanzas para protegerse? Miré nuestras declaraciones de impuestos más cuidadosamente. Deducciones comerciales por viajes y entretenimiento que parecían excesivas. Recibos de joyerías en ciudades donde Thomas afirmaba tener reuniones de negocios. Cargos de hoteles por habitaciones con ocupación doble cuando supuestamente viajaba solo. Comparte si crees que las mentiras siempre dejan rastros. Al amanecer, hice café y me senté junto a la ventana de mi pequeño apartamento. Pensé en confrontar a Thomas con lo que había encontrado, pero algo me detuvo. Pelear con Thomas solo me mantendría atada a él, al dolor, al pasado. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Carol. «Lizzie, ¿estás bien?» Susan me contó sobre la boda. No le había contado a Carol sobre el divorcio o la boda. Había estado demasiado avergonzada, demasiado dolida para compartir la humillación incluso con mi hermana más cercana. «Estoy bien», dije, sorprendida de encontrar que casi lo decía en serio. «Dale like si has tenido que guardar secretos dolorosos». Después de hablar con Carol me sentí más fuerte, con la cabeza más clara. Abrí mi laptop, pero esta vez no para mirar registros financieros. En 1900, su lugar, busqué Vanessa Hamilton en Google. Si Thomas había estado planeando esto durante años, quería saber exactamente quién era esta mujer por la que había desechado nuestro matrimonio. Thomas nunca había sido muy experto en tecnología. No se le había ocurrido limpiar el historial de búsqueda de nuestra computadora compartida antes de que me mudara. Este descuido se convirtió en mi ventaja. Suscríbete, si crees que la tecnología puede revelar secretos. Lo que encontré sobre Vanessa Hamilton me dejó helada. Esta mujer había estado casada 3 veces antes de Thomas, divorciada 3 veces, ex planificadora de eventos convertida en consultora de estilo de vida, lo que eso significara. Sus redes sociales estaban llenas de fotos perfectamente organizadas de vacaciones exóticas, galas benéficas y catas de vino. Proyectaba una imagen de riqueza sofisticada, pero algo no cuadraba. Profundicé más, creando una cronología de los viajes de negocios de Thomas contra las publicaciones en redes sociales de Vanessa. El patrón era innegable. Cuando Thomas estaba en Chicago por una reunión con proveedores, Vanessa publicaba fotos del Instituto de Arte de Chicago. Cuando él volaba a San Francisco para una conferencia de la industria, ella compartía fotos del atardecer desde el Golden Gate Bridge. Comenta, patrón macabro, si esto te parece demasiado específico para ser casualidad.
Me convertí en detective de mi propia vida. Descubrí que Vanessa había estado casada con Harold Jenkins, un ejecutivo bancario, hasta hace 5 años. Su divorcio había aparecido en titulares menores de círculos financieros cuando Harold se retiró repentinamente, citando razones personales. Poco después, Vanessa publicó fotos de un auto deportivo nuevo y un condominio en Florida. Antes de Harold estaba Richard Bennett, dueño de una exitosa cadena de restaurantes, 20 años mayor que ella. Su matrimonio terminó cuando los restaurantes de Richard comenzaron a enfrentar dificultades financieras. Según un artículo viejo que encontré, Richard había acusado a su ex esposa de gastos excesivos que contribuyeron a los problemas de su negocio. Y antes de él estaba William Cooper, su primer esposo, que murió inesperadamente de un ataque cardíaco, dejándole un pago considerable del seguro de vida. Un patrón emergía. Vanessa parecía moverse de un hombre adinerado a otro, siempre ascendiendo, siempre yéndose con más de lo que traía a la relación. Encontré un viejo boletín de exalumnos universitarios con una pequeña foto de Vanessa con Thomas en un evento de reunión. No del año pasado como él había afirmado, sino de hace 4 años. El pie de foto los describía como viejas llamas reavivando su amistad. 4 años. Exactamente cuando comenzaron las transacciones financieras inusuales. Con manos temblorosas, levanté el teléfono y llamé a Margaret, mi amiga desde la escuela de enfermería que ahora trabajaba en cumplimiento bancario. Margaret, necesito preguntarte algo hipotéticamente, comencé, después de intercambiar saludos. Si alguien quisiera investigar si una persona tiene un historial de problemas financieros, ¿cómo lo haría? Margaret guardó silencio por un momento. Lizzie, ¿qué está pasando? Le conté todo sobre Thomas, Vanessa y lo que había descubierto. Siguiendo el consejo de Margaret, pasé los siguientes 2 días investigando registros del condado en línea. Lo que encontré me dejó atónita. Vanessa había sido nombrada en 3 demandas civiles por ex clientes de su negocio, de consultoría, todas alegando fraude. 2 casos se habían resuelto fuera de los tribunales, uno fue desestimado por una tecnicidad. Tenía una declaración de bancarrota de hace 12 años, alrededor del tiempo de su divorcio de Richard Bennett. Y más revelador aún, había un gravamen contra una propiedad que había poseído con Harold Jenkins, relacionado con impuestos no pagados. La mujer con la que mi esposo estaba ahora casado tenía un historial de problemas financieros y prácticas comerciales cuestionables. Una mujer que parecía tener el hábito de vincularse con hombres adinerados y luego irse cuando el dinero se aseguraba o comenzaban los problemas. Thomas, cegado por cualquier historia que compartieran, había caminado directamente hacia su red. Me recosté en mi silla, la evidencia extendida ante mí. Podría exponer a Vanessa, mostrarle a Thomas y Michael qué tipo de mujer era realmente. Tal vez incluso advertirles antes de que ella le hiciera a Thomas lo que parecía haberles hecho a sus ex esposos anteriores. Pero una extraña calma se asentó sobre mí mientras consideraba esta opción. ¿Qué lograría? Thomas había tomado su decisión. Había estado tomándola durante años aparentemente. Michael había elegido el lado de su padre. ¿Siquiera me creerían? ¿O descartarían mis preocupaciones como celos y amargura? Más importante aún, ¿quería permanecer enredada en sus vidas? ¿Luchar por personas que tan fácilmente me habían descartado? Reuní los documentos que había impreso, las notas que había tomado, y los puse en una carpeta. Luego la dejé a un lado, no tirándola, pero tampoco dejando que me consumiera. En su lugar, abrí mi laptop al sitio web de viajes que había estado navegando durante días. El tour guiado de 3 semanas por Italia aún tenía lugares disponibles, lugares que siempre había soñado visitar. Roma, Florencia, Venecia, la costa amalfitana. Mi dedo flotó sobre el botón «Reservar ahora». ¿Podría realmente hacer esto? ¿Viajar sola a los 67 años? ¿Empezar de nuevo? Cuando la mayoría de personas de mi edad se establecían en rutinas de jubilación, pensé en el hombre del parque con sus migas de pan y palomas. Empezar de nuevo está subestimado. La mayoría de las personas nunca tienen la oportunidad. Hice clic en el botón.
El correo de confirmación llegó segundos después, trayendo consigo una extraña mezcla de terror y libertad. Como si sintiera mi decisión, sonó mi teléfono. ¿Quién habla? ¿Elizabeth? La voz de Thomas sonaba sorprendida. ¿Recibiste el mensaje de Michael sobre recoger tus cosas? Miré la confirmación del tour a Italia en mi pantalla, sintiendo una extraña nueva confianza. Sí, lo recibí. Bueno, Vanessa y yo estaremos fuera por 2 semanas en nuestra luna de miel, así que deberías recoger tus cosas antes de que nos vayamos mañana. Felicidades, dije, mi voz firme. Espero que Hawái sea todo lo que has soñado. Pausa. ¿Cómo sabías que vamos a Hawái? Sonreí para mí misma. Thomas, has estado llevando a Vanessa a los mismos lugares que me prometiste durante 45 años. Hawái siempre fue tu viaje soñado para nuestro gran aniversario. Él se aclaró la garganta incómodamente. Bueno, de todos modos, sobre tus cosas. Las recogeré mañana por la mañana, dije cortándolo. Tengo planes propios que preparar. ¿Planes? ¿Qué planes? Sentí una pequeña emoción ante su confusión. Durante décadas, mi vida había girado alrededor de su horario, sus necesidades, sus planes. Ahora no tenía idea de lo que estaba haciendo. A la mañana siguiente conduje a nuestra casa, su casa, para recoger las cajas restantes. El auto de Thomas estaba en el camino de entrada, pero el de Vanessa no. Pequeñas bendiciones. Abrió la puerta llevando una camisa hawaiana que aún tenía las etiquetas del precio. Las cajas están en el garaje, dijo, retrocediendo para dejarme entrar. La casa olía diferente. Un perfume floral flotaba en el aire, y había nuevos cojines decorativos en el sofá donde solían estar mis mantas tejidas a mano. Las fotos familiares habían sido reorganizadas, algunas removidas completamente. Has redecorado, observé. Thomas se veía avergonzado. Vanessa pensó que el lugar necesitaba actualización. Estoy segura de que lo pensó. Caminé hacia el garaje. Luego hice una pausa. Thomas, ¿puedo preguntarte algo? Asintió cautelosamente. ¿Alguna vez planeaste envejecer conmigo o siempre fui solo temporal? Thomas pasó una mano por su cabello, un gesto que había visto miles de veces durante nuestros años. Juntos. Elizabeth, eso no es justo. Tal vez no, pero me gustaría una respuesta honesta por una vez. Suspiró. Te amé mucho al principio, pero las personas cambian. Nosotros cambiamos. No, Thomas, tú cambiaste. Yo seguí esperando que te convirtieras en el hombre que prometiste ser, el que me daría esa boda adecuada algún día, el que estaría presente, el que envejecería conmigo. Nunca prometí. Sí lo hiciste. Lo interrumpí. Muchas veces. Pero eso ya no importa. Entré al garaje y comencé a cargar cajas en mi auto. Thomas me siguió, observando en silencio. ¿De qué planes hablabas ayer? Finalmente preguntó. Me enderecé, mirándolo directamente a los ojos. Me voy a Italia por 3 semanas. Sola. Su sorpresa reflejó lo que sabía sería la reacción de Michael. Elizabeth, tienes 67 años. Ahí estaba, ese sutil recordatorio de mi edad, como si tener 67 años me hiciera incapaz de independencia. Sí, Thomas, soy consciente de mi edad. También soy consciente de que he pasado 45 años poniendo a todos los demás primero. Es mi turno ahora. Mientras cerraba el maletero de mi auto, sentí sus ojos sobre mí. ¿De dónde sacaste el dinero para Italia?, preguntó, su tono de repente sospechoso. Sonreí. ¿Recuerdas la herencia de mi padre? La que dijiste que deberíamos guardar para algo especial algún día. Eso se suponía que era para nuestro retiro, dijo Thomas, frunciendo el ceño. Y ahora es para mi nuevo comienzo. A la mañana siguiente, mi timbre sonó a las 7:30 a.m. Cuando abrí, Michael estaba ahí, su rostro tenso de ira. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Papá llamó y dijo que vaciaste tu cuenta de ahorros. Retrocedí, permitiéndole entrar. Esa cuenta siempre fue mía. El nombre de tu padre solo estaba ahí porque la abrimos cuando nos casamos por primera vez. Nunca la usé para gastos domésticos. Pero eso no es justo, papá dijo. No me importa lo que dijo tu padre, lo interrumpí, sorprendiendo a ambos con mi firmeza. Ese dinero vino de mi trabajo de tiempo extra en 1900, el hospital y la herencia de mi padre. Tu padre tiene la casa,
los autos y las cuentas de retiro que construimos juntos. Este dinero es mío. El rostro de Michael se enrojeció. Esto no es como tú, mamá. Estás siendo egoísta. La palabra me golpeó como un golpe físico. Durante 45 años había puesto a todos los demás primero. Thomas, Michael, mis pacientes en el hospital donde trabajé como enfermera. ¿Cuándo eso se había convertido en un hábito tan profundamente arraigado que establecer un límite se veía como egoísmo? Me voy a Italia la próxima semana, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Estaré fuera por 3 semanas. Cuando regrese, podemos hablar sobre cómo seguir adelante. ¿Italia sola? Mamá tiene 67 años. Michael repitió las palabras de su padre como si fuera un eco. Sentí una chispa de ira encenderse. Sí, Michael, soy consciente de mi edad. Soy lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones. ¿Papá sabe de esto? Le dije ayer, y ahora te lo digo a ti. No estoy pidiendo permiso, Michael. Te estoy informando mis planes. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez lo era. La madre que conocía siempre había sido complaciente, acomodaticia, poniendo las necesidades de todos antes que las suyas. Esa mujer se había ido. ¿Qué pasa con el recital de baile de Emma el próximo fin de semana? Prometiste que estarías ahí. La táctica de culpa era tan transparente que casi me hizo reír. Veré el video cuando regrese. Estoy segura de que tu esposa lo grabará. Esto es una locura, murmuró Michael. Primero papá se casa con Vanessa de la nada y ahora tú te escapas a Italia sola. Después de que Michael se fue, me senté con mi té y traté de calmar mis manos temblorosas. Nunca me había enfrentado a él así antes. Se sintió terrible y maravilloso a la vez. Llamé a Margaret. ¿Qué tal almorzar? Pregunté cuando contestó. Necesito una amiga hoy. Durante ensaladas en nuestro café favorito, le conté a Margaret sobre mis confrontaciones con Thomas y Michael y mis planes para Italia. Bien por ti, dijo Margaret, alzando su té helado en un brindis. Ya era hora de que hicieras algo por ti misma. Michael me llamó egoísta, admití. La palabra aún dolía. Margaret rió. Oh, querida, cuando un hombre llama a una mujer egoísta, usualmente significa que dejó de ser su tapete. La semana antes de mi partida pasó en un borrón de preparativos. Compré adaptadores de viaje y una maleta nueva, zapatos cómodos para caminar. Descargué frases en italiano a mi teléfono y practiqué decir hola y gracias frente al espejo del baño. Cada paso que tomé hacia esta nueva aventura se sintió como romper una cadena que me había mantenido en su lugar durante décadas. 3 días antes de mi vuelo, me senté a escribir cartas, una para Michael y una para Emma. Quería que entendieran por qué me iba, qué significaba este viaje para mí. No para pedir perdón o permiso, sino para compartir mi verdad. A Michael escribí: Querido Michael, cuando leas esto, estaré en camino a Italia. Quiero que sepas que irme no se trata de castigarte a ti o a tu padre. Se trata de encontrarme a mí misma después de años de vivir para todos los demás. A Emma escribí una carta más simple, explicando que la abuela iba de aventura y prometiendo traerle algo especial de Italia. Incluí un pequeño dije en forma de corazón con nuestras fotos adentro para que recordara que estaba pensando en ella incluso desde lejos. La noche antes de mi partida, sonó mi timbre. Abrí para encontrar a Thomas parado ahí, luciendo incómodo. Elizabeth, necesitamos hablar, dijo, sin esperar una invitación antes de entrar. Este viaje a Italia es imprudente. No hablas el idioma. Nunca has viajado internacionalmente antes. Hola a ti también, Thomas. ¿No deberías estar en Hawái ahora? Hizo un gesto desdeñoso. Pospusimos la luna de miel. Surgieron algunos negocios que necesito manejar primero. ¿Negocios? Siempre negocios. Algunas cosas nunca cambiaban. ¿Qué quieres? Pregunté, demasiado cansada para juegos. Quiero que reconsideres este viaje. Si se trata de dinero, puedo aumentar tus pagos mensuales. No pude evitar reír. ¿Piensas que esto se trata de dinero? ¿Que todo lo que quiero es una mesada más grande de mi exesposo? Thomas lucía genuinamente confundido. Entonces, ¿de qué se trata? De libertad, dije simplemente. La libertad de tomar mis propias decisiones sin consultar a nadie más. La libertad de ir donde quiera, cuando quiera. La libertad de
Descubrir quién es Elizabeth Morgan cuando no está siendo la esposa o la madre de alguien. Eso es egoísta, dijo Thomas, haciendo eco de las palabras de Michael. Asentí. Sí, lo es, y estoy aprendiendo que eso no siempre es algo malo. A la mañana siguiente tomé un taxi al aeropuerto, mi corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. La terminal bullía con viajeros, familias en vacaciones, personas de negocios con sus laptops, jóvenes mochileros listos para la aventura. Y yo, una mujer de 1967 años empezando de nuevo. En la puerta, encontré mi asiento cerca de la ventana y me instalé, observando a otros pasajeros abordar. Una mujer de mi edad, aproximadamente, tomó el asiento a mi lado, organizando eficientemente sus artículos de mano antes de voltear hacia mí con una sonrisa. ¿Primer viaje a Italia?, preguntó. Primer viaje a cualquier lado realmente, viajando sola, admití. Asintió sintiendo una extraña mezcla de orgullo al decir, sí, lo soy. Yo también, extendió la mano. Soy Margaret, no mi amiga Margaret, sino otra. Mi esposo murió hace 2 años y me prometí que no pasaría el resto de mi vida sentada en una casa vacía. Soy Elizabeth. Mi esposo me dejó por otra mujer después de 45 años de matrimonio. Esperaba lástima en los ojos de Margaret, pero en su lugar vi comprensión. Los hombres, dijo con una sonrisa Ray. A veces perderlos es lo mejor que nos puede pasar. Mientras el avión despegaba, vi mi ciudad hacerse más pequeña debajo de nosotros. Los puntos de referencia familiares se desvanecían en un mosaico de caminos y edificios. En algún lugar allá abajo estaba la casa que había hecho hogar durante 45 años, el hospital donde había trabajado, el parque donde había empujado a Michael en los columpios. Y en algún lugar allá abajo estaba Thomas, probablemente en su oficina, completamente inconsciente de que su nueva esposa tenía un historial de agotar las cuentas bancarias de sus esposos antes de irse. Había traído la carpeta de evidencia sobre Vanessa conmigo, metida en mi maleta. No porque planeara usarla, sino porque llevarla me recordaba que no era tan ciega o tonta como Thomas podría pensar. ¿Qué harás en Italia?, preguntó Margaret mientras la azafata trajo nuestras bebidas. Todo, respondí, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. Voy a ver el Vaticano y el Coliseo. Voy a montar en una góndola en Venecia. Voy a comer helado todos los días. Margaret rió. Suena perfecto. Tal vez nos encontremos en algún lugar del camino. 6 meses después de mi regreso de Italia, apenas reconocía mi vida. Mi pequeño apartamento se había transformado en un hogar, decorado con fotos y souvenirs de mis viajes. Me había unido a un club de lectura, había hecho voluntariado en la biblioteca local e incluso había empezado a tomar una clase de pintura, algo que siempre había querido probar, pero Thomas había desestimado como poco práctico. Almorzaba regularmente con Margaret, mi amiga, no mi compañera de avión, y había hecho nuevos amigos a través de mis varias actividades. Mis días estaban llenos, satisfactorios y completamente míos. Cuando llegó la llamada telefónica, estaba en medio de preparar la cena para mí misma, un risotto de hongos inspirado en uno que había comido en Florencia. «Mamá», la voz de Michael sonaba tensa. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto», dije, bajando el fuego debajo de mi sartén. «¿Qué pasa?» «Es sobre papá y Vanessa». Me senté en mi pequeña mesa de comedor. «¿Qué pasa con ellos?» «Se fue. Dejó a papá hace 3 semanas y se llevó mucho dinero con ella». A pesar de haber sospechado este resultado, escucharlo confirmado no trajo alegría. «Lamento escuchar eso, Michael». «¿Sabías?» Su pregunta fue punzante. ¿Sabías cómo era ella? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Tenía sospechas basadas en investigación que hice. Pero, ¿habría hecho alguna diferencia si las hubiera compartido? ¿Me habrían creído tú o tu padre? El silencio en la línea me dio la respuesta. ¿Cómo está tu padre?, pregunté, genuinamente preocupada a pesar de todo. No bien, el negocio está en problemas. Aparentemente Vanessa lo convenció de darle acceso a las cuentas de la empresa para alguna oportunidad de inversión. Fue una estafa. Transfirió casi 2 millones antes de desaparecer. La cantidad me impactó. 2 millones. ¿Va a sobrevivir el negocio? Está tratando de mantenerlo a flote, pero... La voz de Michael se quebró. Tuvo que vender la casa.
Se está quedando con nosotros por ahora. Cerré los ojos, imaginando a Thomas, orgulloso y confiado, reducido a dormir en el cuarto de huéspedes de su hijo, su negocio desmoronándose, su nuevo matrimonio expuesto como una estafa. «Mamá», dudó Michael, «papá quiere hablar contigo. ¿Estaría bien?» Mi mano se apretó en el teléfono. «¿Qué quiere decir?» «Creo que quiere disculparse y tal vez pedir ayuda». Ayuda. Después de todo, Thomas quería mi ayuda. «Dile a tu padre que puede llamarme mañana», dije finalmente. «No puedo prometer nada, pero lo escucharé». Al día siguiente, Thomas llamó. Su voz sonaba mayor, derrotada. «Elizabeth, no sé por dónde empezar. ¿Qué tal con la verdad?», sugerí. «Sería un cambio agradable». Un largo suspiro. Merecía eso. La verdad es que cometí un error terrible. Vanessa no era quien pensé que era. ¿Y quién pensaste que era, Thomas? Alguien que me amaba por mí mismo, no por mi dinero o estatus. La ironía era casi demasiado. ¿Y qué fui yo para ti todos esos años? El silencio se extendió entre nosotros. Luego, lo mejor que me pasó en la vida, y fui demasiado ciego para verlo. No sentí nada ante sus palabras, ni satisfacción ni vindicación. Solo vacío donde una vez había estado el amor. «¿Qué quieres de mí, Thomas?» «Una oportunidad», dijo en voz baja. «Una oportunidad de explicar, de disculparme apropiadamente. Tal vez incluso», dudó, «tal vez incluso empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?», repetí, incrédula. «Después de todo, ¿piensas que podríamos simplemente empezar de nuevo?» «No, como antes», se apresuró a añadir. «Sé que ha pasado demasiado, pero tal vez podríamos al menos ser amigos. Te extraño, Elizabeth. Extraño tu sabiduría, tu constancia. Extraño la forma en que siempre sabías qué hacer en una crisis». Entendí entonces lo que Thomas realmente estaba pidiendo. No me quería de vuelta como su esposa. Me quería de vuelta como su red de seguridad, su solucionadora de problemas, su apoyo emocional. «No puedo ayudarte, Thomas», dije gentil pero firmemente. «No con el negocio, no con tu sanación emocional, no con empezar de nuevo. Eso es algo que necesitas hacer por tu cuenta, así como yo lo hice». Después de terminar la llamada, regresé a mi risotto, añadiendo una pizca de vino blanco, tal como me había enseñado el chef italiano durante una clase de cocina en la Toscana. Mientras revolvía, me di cuenta de que ya no sentía ira hacia Thomas, ni amargura. Solo una tranquila certeza de que nuestros caminos se habían divergido permanentemente. Continúo con los blocos 31-40. La narrativa está llegando a su resolución, donde Elizabeth establece sus nuevos límites y encuentra la paz en su nueva vida. Tentar nuevamente ese editar perfecto, continuando con los blocos 31-40. Durante las siguientes semanas, tanto Michael como Thomas intentaron reconstruir conexiones conmigo. Michael trajo a Emma de visita, sus ojos llenos de disculpa, incluso cuando sus palabras luchaban por formar una. Thomas envió flores, luego cartas, finalmente un paquete que contenía el collar de perlas de mi abuela que había dejado en la casa. Cada gesto contenía el mismo mensaje no dicho. «Nos equivocamos, te necesitamos de vuelta. Las cosas eran mejores cuando eras parte de nuestras vidas». Un sábado soleado, aproximadamente 8 meses después de mi regreso de Italia, organicé una pequeña reunión en mi apartamento. Una cena para amigos de mi clase de pintura. Estábamos celebrando el cumpleaños de nuestra instructora con pasta casera, otra habilidad que había traído de vuelta de Italia, y conversación animada. El timbre sonó durante el postre. Cuando abrí, Thomas y Michael estaban ahí, ambos luciendo incómodos. «Elizabeth», comenzó Thomas, «queríamos sorprenderte». «El cumpleaños de papá es la próxima semana», interrumpió Michael. «Esperábamos que pudieras acompañarnos a cenar, como en los viejos tiempos». Miré más allá de ellos hacia mi sala, donde mis nuevos amigos estaban riendo y compartiendo historias. El contraste no podría haber sido más claro. Mi pasado parado en la puerta, mi presente y futuro reunidos alrededor de mi mesa. «Tengo invitados», dije calladamente. Thomas miró más allá de mí, sorpresa cruzando su rostro al ver a extraños en lo que aún pensaba como nuestra vida. «Podemos esperar», ofreció, «o volver después». Negué con la cabeza. «Lo siento,
pero tengo planes la próxima semana también. ¿Planes? Michael parecía confundido. Mamá, somos familia. Sí, somos familia, acepté. Y eso no cambiará. Pero lo que ha cambiado soy yo. No soy la misma mujer que vivía para hacer felices a todos los demás. He construido una nueva vida que amo. No voy hacia atrás. No te estamos pidiendo que retrocedas, argumentó Michael. Solo que nos dejes ser parte de tu vida otra vez. Sí son parte de mi vida. Eres mi hijo y te amo. Emma es mi nieta y la aprecio. Pero decido yo cómo se ve eso ahora. En mis términos, no en los tuyos ni en los de tu padre. ¿Y cuáles son tus términos?, preguntó Thomas. Sonreí gentilmente. Respeto por mis decisiones, mis límites, mi nueva vida. Estoy feliz de almorzar contigo, Michael, o de que Emma me visite. Incluso consideraré reuniones familiares ocasionales para ocasiones especiales. Pero no pretenderé que el pasado no pasó y no me dejaré arrastrar de vuelta a viejos patrones. Mirando a Thomas, añadí, en cuanto a tú y yo, podemos ser cordiales. Podemos compartir espacio en eventos familiares. Pero lo que teníamos se acabó. Terminó mucho antes de Vanessa. Terminó cuando las promesas se volvieron huecas y la paciencia se convirtió en resignación. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas, algo que rara vez había visto en todos nuestros años juntos. Nunca quise lastimarte. Lo sé, dije, y lo dije en serio. Pero lo hiciste. Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de eso. Después de que se fueron, regresé a mis invitados, quienes tácticamente evitaron preguntar sobre la interrupción. Continuamos nuestra velada con café y conversación, pero mi mente siguió, regresando a la mirada en el rostro de Thomas mientras se alejaba. Una vez esa mirada me habría destrozado. Una vez habría puesto a un lado mis propios sentimientos para consolar a él. Pero la mujer en la que me había convertido reconocía que el dolor de Thomas no era mi responsabilidad de reparar, así como mi felicidad no era suya para dar o quitar. A la mañana siguiente me senté en mi pequeño balcón con café, viendo el vecindario cobrar vida. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Michael. Mamá, lamento lo de anoche, tienes razón. Las cosas necesitan ser diferentes. ¿Puedo traer a Emma a visitarte el próximo fin de semana? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Me encantaría eso. 2 p.m. del sábado me viene bien. Hornearé sus galletas favoritas. 10 minutos después, llegó otro mensaje, este de Thomas. Entiendo ahora. No presionaré más, pero quiero que sepas que perderte fue el error más grande de mi vida. Más grande que Vanessa, más grande que cualquier cosa. Respetaré tus límites, pero siempre tendré esperanza de que algún día puedas perdonar. Leí su mensaje 3 veces antes de responder. Sí te perdono, Thomas. El perdón es un regalo que me di a mí misma. Pero perdón no significa regresar al pasado. Te deseo lo mejor en tu nuevo viaje, así como yo estoy abrazando el mío. Dejé el teléfono y miré hacia el cielo azul claro. En Italia, había estado frente al nacimiento de Venus de Botticelli y me había movido hasta las lágrimas por su belleza. Esta diosa emergiendo, completamente formada, llevada por el viento, lista para comenzar su vida. A los 67 años, había experimentado mi propio renacimiento, no hacia la mujer que una vez fui, sino hacia la mujer que siempre estuve destinada a ser. Un año después de mi regreso de Italia, celebré mi 61 de cumpleaños con una pequeña fiesta en el jardín comunitario que había ayudado a crear detrás del edificio de mi apartamento. Margaret estaba ahí, junto con amigos de mi clase de pintura, club de lectura y trabajo, voluntario. Michael vino con su esposa y Emma, trayendo un pastel casero decorado con banderas italianas. Thomas no asistió, un límite que había establecido y él había respetado. En su lugar había enviado una tarjeta simple con un certificado de regalo para mi librería favorita. La tarjeta decía, para nuevos capítulos. Feliz cumpleaños, Elizabeth. Mientras miraba la reunión, esta gente que me conocía como soy ahora, no solo como la esposa o madre de alguien, sentí una paz que nunca antes había conocido. Emma corrió hacia mí sosteniendo un dibujo que había hecho. Mira, abuela, eres tú en Italia.
El dibujo a crayón mostraba una figura de palito sonriente con cabello gris parada junto a lo que claramente era la torre inclinada de Pisa. Arriba de la figura, Emma había escrito: «Aventura de la abuela. ¿Te gusta?», preguntó ansiosamente. «Me encanta», le dije, atrayéndola hacia un abrazo. «Es perfecto». Más tarde, mientras la fiesta terminaba y la noche se enfriaba, me senté en un banco del jardín con Margaret. «Te ves feliz», observó. «Lo estoy», dije, dándome cuenta de la verdad de ello en lo profundo de mis huesos. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente entiendo que la felicidad no es lo que te pasa, es lo que eliges a pesar de lo que te pasa. Margaret alzó su vaso de sidra espumosa. «Por las decisiones». Choqué mi vaso contra el suyo. «Por nuevas aventuras». Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, pintando el cielo en tonos rosas y dorados, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí, el dolor de corazón que me había abierto, la traición que me había obligado a estar de pie por mi cuenta, el coraje que no sabía que poseía hasta que no tuve otra opción más que encontrarlo. Thomas se había casado con Vanessa en una gran boda mientras yo me fui en silencio, sabiendo que ella era un fraude. Pero la historia real no se trataba de ellos en absoluto. Se trataba de mí, de la mujer que se alejó de las ruinas de su vida vieja y construyó algo hermoso con las cenizas. Se trataba de descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Alguna vez has tenido que empezar de nuevo más tarde en la vida?, me pregunté en voz alta, dirigiéndome a las personas que escuchaban mi historia. ¿Ha llevado la traición de alguien finalmente a un lugar mejor? Me encantaría saber cómo convertiste el dolor en propósito. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale like y suscríbete para más historias de coraje, resistencia y nuevos comienzos. Recuerda, tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Margaret y yo nos quedamos sentadas en silencio cómodo, viendo a los últimos invitados partir. Las luces del jardín comenzaron a parpadear, creando un ambiente mágico alrededor de las plantas que había ayudado a elegir y cuidar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije finalmente. ¿Qué? No odio a Thomas, no odio a Vanessa, incluso no odio a Michael por haber elegido a su padre al principio. Estoy agradecida. Margaret me miró, sorprendida. Sin su traición, nunca habría descubierto que era lo suficientemente fuerte para estar sola. Sin perder todo lo que pensé que quería, nunca habría encontrado lo que realmente necesitaba. ¿Y qué era eso?, preguntó Margaret. Respeto propio, independencia, la capacidad de elegir felicidad en lugar de solo aguantar, y amigos como tú que me ven como realmente soy. Margaret sonrió. ¿Sabes qué veo cuando te miro? Negué con la cabeza. Veo a una mujer que tomó el peor día de su vida y lo convirtió en el primer día de su nueva vida. Veo a alguien que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Una brisa suave sopló a través del jardín, llevando el aroma de las rosas que habíamos plantado en la primavera. Cerré los ojos e inhalé profundamente, saboreando este momento de paz perfecta. Mi teléfono sonó suavemente con un mensaje de texto. Era Emma. «Abuela, gracias por la mejor fiesta de cumpleaños. ¿Puedo ayudarte en el jardín la próxima semana?», le respondí inmediatamente. «Por supuesto, mi amor. Podemos plantar algo nuevo juntas». Algo nuevo. Esas palabras resonaron mientras miraba mi vida. A los 68 años, seguía plantando cosas nuevas, creando nueva vida, construyendo nuevas relaciones. Thomas había pensado que al dejarme por Vanessa, estaba eligiendo juventud sobre edad, pasión sobre rutina, emoción sobre estabilidad. No se había dado cuenta de que me estaba liberando para descubrir que yo también podía tener todas esas cosas, en mis propios términos. «Margaret», dije, volteando hacia mi amiga, «estaba pensando en tomar otra clase. ¿Baile de salón, tal vez?». Ella se rió. «A los 68. ¿Por qué no? Si puedo sobrevivir a un divorcio devastador, una traición familiar, y comenzar de nuevo en un país extranjero sola, puedo definitivamente aprender el tango». «En ese caso», dijo Margaret, poniéndose de pie y ofreciéndome su mano, «¿puedo tener esta danza?». Tomé su mano y nos pusimos de pie juntas en el jardín. Sin música salvo el susurro
Del viento a través de las hojas, nos movimos en un vals improvisado, riendo como colegialas. En ese momento, me di cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando durante décadas sin saberlo: la libertad de ser completamente yo misma. Continúo con los 5 blocos finales, 41-45, para completar la historia de manera épica y conclusiva. Tentar nuevamente sin meditar perfecto. Aquí están los blocos finales, 41-45, para cerrar con un final épico. 2 años después de mi renacimiento, algo inesperado sucedió. Estaba en la feria de arte local, donde había puesto mi pintura en exhibición por primera vez, cuando vi a una mujer familiar examinando mis obras. Era Susan, la esposa del hermano de Thomas, quien había estado en nuestra boda hace décadas y había celebrado su nueva unión con Vanessa. Nuestros ojos se encontraron a través del stand. «Elizabeth», dijo, acercándose cautelosamente, «tus pinturas son extraordinarias». «Gracias, Susan». Hubo un silencio incómodo. Luego ella agregó, «Estaba equivocada. Todos lo estábamos. Lo que Thomas te hizo y cómo celebramos esa boda. El pasado es el pasado», dije gently. «No, necesitas saber algo». Se acercó más, bajando la voz. «Vanessa no era quien decía ser. Después de que se fue con el dinero de Thomas, investigamos. Hay otras víctimas, mujeres que han estado trabajando juntas para exponerla. Dale Like, si crees que la justicia tarde o temprano llega». «¿Otras víctimas?», pregunté. «Las viudas de sus ex-esposos, los hijos de los hombres que murieron misteriosamente. Hemos estado construyendo un caso, recopilando evidencia. Vanessa Hamilton, o como sea que se llame realmente, ha estado haciendo esto durante más de 30 años». Me quedé sin aliento. ¿30 años? Elizabeth, tenías razón sobre ella. Todos deberíamos haber escuchado. Esa noche, Susan me conectó con un grupo de mujeres que habían perdido esposos, padres e hijos por la mujer que conocía como Vanessa. Sus historias eran desgarradoras, pero familiares. Hombres sanos que murieron repentinamente después de cambiar sus testamentos. Finanzas que desaparecieron misteriosamente. Síntomas inexplicables que se desarrollaron después de matrimonios con ella. Una detective retirada del grupo, Linda Watson, me explicó. Ella es una viuda negra profesional, pero ahora finalmente tenemos suficiente evidencia. Comenta, justicia tardía, si crees que algunas venganzas necesitan tiempo para materializarse. 6 meses después, Vanessa Hamilton fue arrestada en Francia, donde había estado viviendo con su 5ª víctima, un millonario francés ya mostrando signos de la misteriosa enfermedad que había afectado a todos sus maridos anteriores. Thomas me llamó esa noche, su voz quebrándose. «Elizabeth, las noticias... Vanessa intentó matarme». «Lo sé», dije simplemente. «¿Sabías? ¿Todo este tiempo sabías y no me avisaste? Thomas, ¿me habrías creído si te hubiera dicho? Cuando traté de advertirte sobre aspectos de su pasado, me descartaste, como una ex-esposa celosa». Un largo silencio. «Estoy vivo porque me dejó», susurró finalmente. «Si me hubiera amado de verdad, como ella decía que me amaba, estaría muerto ahora». Comparte si entiendes que a veces ser desechado es ser salvado. Michael vino a verme al día siguiente, trayendo a Emma. Su rostro estaba marcado por la culpa y la comprensión tardía. «Mamá, tenías razón sobre todo. Papá está devastado. Se da cuenta de lo que perdió contigo. ¿Y tú, Michael? ¿Te das cuenta?». Asintió, lágrimas en sus ojos. «Te perdí mucho antes de que Vanessa apareciera. Te di por sentada porque siempre estuviste ahí. Pensé que esa era tu función, no que fuera una elección que hacías cada día». Emma, ahora de 13 años y más madura, me abrazó fuertemente. «Abuela, ¿puedes perdonarnos?». «Ya los perdoné hace tiempo», dije, y era verdad. El perdón me liberó, no a ustedes. Esa noche, escribí en mi diario. La justicia tomó su tiempo, pero finalmente llegó. No porque yo la busqué, sino porque las acciones de las personas malvadas eventualmente los alcanzan. Mi venganza no fue el sufrimiento de ellos, sino mi propia felicidad. Suscríbete. Si crees que la mejor venganza es vivir bien. Al cierre de esta historia, 5 años después de esa boda que cambió mi vida para siempre,
me siento en mi jardín comunitario que ahora es reconocido como uno de los más hermosos de la ciudad. Mañana partiré para mi segundo viaje a Italia, esta vez con un grupo de amigas que incluye a Margaret, Dorothy del Club de Lectura, y Eleanor, mi instructora de pintura. Thomas se recuperó financieramente y emocionalmente. Se jubiló temprano y mudó a una comunidad de jubilados, donde, según Michael, finalmente está aprendiendo a valorar cosas simples como conversaciones genuinas y amistades auténticas. Michael y yo hemos reconstruido nuestra relación completamente. Él trae a sus niños, sí, tiene otros 2 ahora, a visitar a la abuela que ya no es invisible. He establecido un fondo educativo para Emma y sus hermanos, enseñándoles que la independencia financiera es poder personal. Vanessa fue sentenciada a 25 años de prisión por múltiples cargos que incluían fraude, robo agravado y 2 cargos de asesinato en primer grado. La evidencia forense finalmente demostró que había envenenado lentamente a 2 de sus esposos. Dale like si esta historia te inspiró a nunca rendirte, sin importar tu edad. Pero la historia real no termina con la justicia para Vanessa. Termina conmigo, Elizabeth Daniels. Nunca. Volví a tomar el apellido Jenkins, una mujer de 72 años que aprendió que reinventarse no tiene fecha de expiración. Mi último mensaje para cualquiera que esté leyendo esto: si te sientes invisible, si te han dado por sentado, si han traicionado tu confianza, recuerda que no necesitas permiso de nadie para comenzar de nuevo. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tu historia no termina cuando otros te descartan. Tu vida comienza cuando decides que tu felicidad vale la pena luchar por ella. Comenta Renacimiento. Si esta historia te recordó tu propia fuerza. Mientras escribo esto, puedo escuchar a Emma en el jardín, ahora de 18 años, contándole a sus amigas sobre su abuela badass que voló a Italia sola a los 67 y se convirtió en artista. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Soy exactamente esa mujer. Y si yo puedo serlo a mi edad, tú también puedes, sin importar la tuya. Suscríbete para más historias que prueban que nunca es demasiado tarde para el amor propio, el renacimiento personal y la justicia poética. Y recuerda, tu historia más hermosa podría estar por comenzar. La gran boda de mi ex era el día de nuestro divorcio, pero el final de ese capítulo fue solo el prólogo del mejor capítulo de mi vida.